Bien, este video es para resolver los tres primeros ejercicios de la guía, ¿no es cierto?, de la primera unidad que les dejé en el ambiente de aprendizaje. Y como les comenté en la clase presencial, esta primera parte de esta asignatura es prácticamente repaso, pero no solamente el cálculo del costo de producción, sino que ir un poquito más allá y analizar algunos datos también. Sin embargo, estos tres primeros ejercicios son casi más que nada de cálculo. Obviamente también hay que pensar un poquito, se van a dar cuenta los que no lo han visto, respecto de cómo resolver los ejercicios. El primer ejercicio presenta, ¿no es cierto?, la información de producción de un solo artículo. Dice, ¿no es cierto?, una fabricación y venta de naves espaciales de juguete y cuenta con la siguiente información. El método de valorización de inventarios, el método FIFO, se estima que el costo de mano de obra será de 1.200 por cada nave terminada. De materia prima dice se necesitan 200 centímetros de lata platinada esmaltada, cuyo valor es de 238 pesos brutos el metro para poder terminar una nave. Después los costos fijos anuales son, si fijos de producción, 1.200.000 pesos, gasto de administración y venta, 1.800.000. Los I variables unitarios corresponden al 25% del costo incurrido por nave terminada en lo que respecta a la materia prima directa. Y los gastos de administración y ventas variables unitarios están dados por el costo unitario de los I variables menos un 50%. Eso respecto de los costos. Después dice se estiman ventas por 300 millones netas en el primer año. Y para el segundo año se espera un aumento del 10%. Los precios de venta serán 2.380 pesos brutos en el año 1 y 2.200 pesos netos en el año 2. Y el último dato dice es política de la empresa producir solamente lo que se venderá en el mes. Se pide confeccionar los estados de resultado correspondientes por el enfoque por absorción y variable. Para el primer mes de gestión, considere que el nivel de inventarios iniciales y finales de la cuenta materia prima directa, artículos terminados y producto en proceso es igual a cero. Ya, esa es la información. Lo primero, acordarse, ¿no es cierto?, que hay dos métodos básicos de costeo de producción. El costeo por absorción y el costeo variable. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo calcular lo mismo, el costo de producción, pero de dos formas distintas. El enfoque depende de cómo yo enfoco, cómo yo veo los datos y cómo los ordeno para calcular el costo de producción. Que si bien en el fondo es lo mismo, la forma, cómo se ordena la información, cómo se ve, ¿no es cierto?, por eso el enfoque, cómo se ve la información desde el punto de vista conceptual, no de la vista, me va a llevar probablemente a un resultado final. El costeo por absorción hace referencia, todo esto está en el apunte obviamente, hace referencia a que se considera como costo del producto todo lo que se absorbe en el proceso de producción. Y por eso se suman los tres elementos del costo: la materia prima directa, la mano de obra directa y todos los CIF del proceso. Es decir, independientes si son fijos o variables, se suman igual, todos. ¿Ah? Están separados porque aquí vienen, ¿no es cierto?, CIF variable y para arriba fijo, entonces por eso están separados. Pero para el proceso, si es el enfoque de costeo por absorción, son los CIF totales. Da lo mismo si son fijos o variables. El otro enfoque, el costeo variable, solamente considera los elementos del costo que están directamente relacionados con el producto o que varían de acuerdo al volumen de producción. La materia prima directa y la mano de obra directa siempre van a variar en relación al volumen porque obviamente mientras más artículos produzco, más materia prima y más sueldos tengo que pagar. Y los CIF variables, eh, como su nombre lo indica, nosotros si son variables es porque varían en relación al volumen, ¿cierto? Cuando vimos, para los que alcanzamos a ver la primera clase, ¿no es cierto?, algunas definiciones, vimos que esta variabilidad, es decir, si eran variables o fijos, tenía que ver con el volumen de producción. Y los variables son los que varían cuando varía el volumen, es decir, mientras más fabrico, más costo, ya sea materia prima, mano de obra, CIF. ¿Ya? Eso como las dos grandes diferencias entre cómo se consideran los costos. Ahora, esto me va a servir para distintas cosas, que lo vamos a ver más adelante, ya en otro tipo de ejercicio. Si yo ordeno la información por el costeo por absorción, la verdad es que lo que hago es utilizar el método tradicional, que también se le llama,
que es el estado de resultado que ustedes van a ver en contabilidad, ¿cierto? Venta menos costo de venta igual utilidad bruta, menos los gastos de administración y venta y para abajo. Pero en este otro enfoque, el estado de resultado tiene una estructura distinta. Parte igual con la venta, pero primero se restan solamente todos los costos variables y eso me da un subtotal que se llama margen de contribución. Y después todos los costos fijos. Este enfoque, el enfoque variable, y con esta estructura me sirve mucho para hacer análisis, que no me van a servir en el estado de resultado tradicional o por el enfoque por absorción. El enfoque variable me sirve para hacer muchos análisis, como por ejemplo el cálculo del punto de equilibrio, o para analizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la típica pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que vender si quiero cubrir cierto nivel de costos que tengo? Los costos fijos, como su nombre lo indica, no van a variar si yo vendo más o menos, como por ejemplo el típico caso del arriendo mensual. Yo fabrique y venda mucho o poco, el arriendo mensual va a seguir siendo el mismo, que es por ejemplo todo el problema que están teniendo las pymes hoy día, que tienen que cubrir un costo fijo, por ejemplo, de arriendo, y no están vendiendo, ni tampoco produciendo. Entonces, estos costos fijos, ¿no es cierto?, no dependen del volumen, ni muchas veces ni siquiera dependen de la actividad, es decir, si es más o menos actividad, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, yo puedo hacer cierto tipo de análisis y ciertos tipos de cálculos que no puedo hacer con el enfoque por absorción, ¿ya? Entonces va a depender de para qué necesite yo la información, qué es lo que quiero hacer, es que puedo escoger o lo hago por el enfoque por absorción o lo hago por el enfoque variable, ¿ya? Veamos el ejercicio ahora. Lo primero, ver qué es lo que me están pidiendo, o sea, tengo que trabajar en base a qué. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? Yo aquí puse un par de formatitos, ¿no es cierto?, para calcular el costo unitario de producción, por ambos enfoques, el costo unitario de producción para el enfoque por absorción, que considera los tres elementos, y, y el costeo variable que solo considera los variables. ¿Ya? Y los dos estados de resultado. ¿Va? ¿Pero qué me están pidiendo? Dice, se pide confeccionar los estados de resultado correspondientes por el enfoque por absorción y variable, o sea, estos dos. Pero dice, para el primer mes de gestión. Chuta, pero acá me están dando datos para el año, por ejemplo, dice los costos fijos anuales, o incluso me dan, dice, los precios de venta serán de tanto para el primer año, para el año 1, y de tanto para el año 2. Entonces ahí, ¿no es cierto?, yo ya tengo que empezar a ver, y ese es un tema que tienen que tener en cuenta ustedes, no solo para esto, sino que siempre, de trabajar en base a lo que se pide, a lo que se quiere, a lo que se busca. Ya en una empresa, en el trabajo, se van a encontrar, y a lo mejor a los que trabajan ya les ha pasado más de una oportunidad, que uno tiene mucha información, tiene muchos datos, pero le están pidiendo una respuesta de algo, y uno a veces no sabe por dónde partir o qué datos utilizar para obtener la información que necesitan. Bueno, esto es un poco lo mismo. Entonces trabajen siempre de acuerdo a lo que está al final. Cuando dice se pide hacer algo, ya, eso es lo que me están pidiendo. Y de acuerdo a eso, probablemente aquí hayan algunos datos que no nos van a servir, como por ejemplo la primera línea. Dice, para evaluar sus inventarios usa el método FIFO. Ese dato no me sirve, no lo vamos a ocupar acá. Lo otro dice para el primer mes, por lo tanto el precio del segundo año tampoco me sirve, ¿cierto? Y así, o ese otro dato dice para el segundo año se espera un aumento del 10%, tampoco sirve ese dato. Pero la idea es que ustedes, ¿no es cierto?, puedan ir discerniendo o discernir, ¿no es cierto?, escoger, elegir el dato que les corresponde o que les va a servir realmente, ¿no? Entonces, si hay datos que no les sirven, desde ya tienen que desecharlos para que no se queden dando vueltas en esos datos que les van a hacer perder tiempo y a lo mejor los van a hacer que se confundan. Lo otro, la unidad de tiempo o de medida en la que van a trabajar también es re importante. Por ejemplo, como les digo, ¿no es cierto?, ahí dice que es para el primer mes. Pero aquí tengo datos anuales, entonces aquí voy a tener que empezar a dividir por 12 para saber cuál es el dato que me sirve para el mes, ¿ya? Y así, ¿no es cierto? Vamos a tener que ir ordenando la información antes de hacer los cálculos. Bueno, vayamos resolviendo, ¿no es cierto?, el tema. Lo primero, dice materia prima directa. El tercer dato dice, de materia prima directa se necesitan 200 centímetros de lata platinada, cuyo valor es de 238 pesos brutos el metro. Chuta, ahí ya me están confundiendo, ¿no es cierto?, si no tengo claro eh, las conversiones que tengo que hacer, porque me hablan de 200 centímetros, pero después me dan el precio por metro. Bueno, para los que no se acuerdan, porque es en materia de enseñanza básica, un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto 200 centímetros son 2 metros, o sea, necesito 2 metros de esta lata platinada.
Y cada metro vale 238 pesos brutos, por lo tanto, ¿no es cierto? Los 238 lo tengo que dividir por 1.19, ¿ya? Para ver cuánto es lo que vale un metro. Pero valor neto. Recuerden que eh, todos los datos en costos son valores netos. Nunca trabajo con valores brutos, nunca trabajo con IVA incluido porque no me sirve, ¿ya? Porque el IVA no es parte del costo de producción, de hecho el IVA se recupera. Entonces, ¿no es cierto? Cada metro vale 200. Y como necesito 2 metros, que son 200 centímetros, entonces lo que necesito acá es, ¿no es cierto? O la materia prima vale 400 pesos, ¿cierto? Que serían, lo voy a anotar acá, 2 metros, ¿ya? Y eso me da, ¿no es cierto? 200 por 2 metros, me da, ¿no es cierto? Los 400 pesos. Después, ¿qué dice? Dice, se estima que el costo de mano de obra directa será de 1200. Ahí me lo están dando unitario, dice por cada. Ahí no tengo mucho que calcular, 1200. ¿Ya? Lo voy a anotar al tiro aquí al frente, porque son los mismos datos. Aquí viene un cambio porque aquí incluyo variable y fijo y acá solamente variable. ¿Qué dice de los fijos? Dice los costos fijos anuales. Chuta, ahí ya tengo problema porque lo necesito unitario. Si lo divido por 12 tengo mensual, pero tampoco me sirve porque yo lo necesito para una unidad, no para un mes. No sé cuántas unidades voy a fabricar y vender en el mes. Pero sí hay un dato que me puede servir porque acá abajo dice, es política de la empresa producir solamente lo que se venderá en el mes. Entonces, si llego a determinar cuánto voy a vender en el mes, eso es lo mismo que voy a producir. Y por lo tanto, si divido, ¿no es cierto?, por la cantidad de unidades producidas, voy a tener cuánto le corresponde a una unidad producida, que es igual a cada unidad vendida. Ahora lo otro, aquí me dicen que no hay inventarios iniciales ni finales de nada. No tengo ni materias primas, por lo tanto la materia prima que voy a comprar es la que voy a usar. No tengo artículos terminados, por lo tanto los que voy a vender son los que voy a fabricar en el periodo. Si tuviera inventario inicial de materias de artículos terminados, ahí ya me complico. Porque no sé si lo que estoy vendiendo son iguales a los producidos, porque voy a vender a lo mejor algunos que ya traía de antes. Pero como dice que todos son cero, entonces no tengo productos terminados que vaya a vender ahora. ¿Ya? Ojo con esos detalles. Aquí, como les digo, se trata mucho de manejar la información, de manejarla de manera correcta, obviamente. ¿Ya? Bueno, esa era la materia prima. Y lo otro me dice, los CIF variables unitarios corresponden al 25% del costo incurrido por nave terminada en lo que respecta a la materia prima directa. Si el costo de materia prima directa son 400 y el CIF variable, ese que está ahí, es el 25%, entonces eso que está ahí es igual a los 400 por el 25%, ¿no es cierto? O sea, 100 pesos. O sea, aquí 100 pesos. Por lo tanto, aquí yo ya tengo, ¿no es cierto?, que esto que está acá es la suma de los tres, ¿no es cierto? Lo voy a hacer así más, un método más carretero, pero como tengo ocultos los menús, me demoro más haciéndolos aparecer que sumando de una. Ya, ahí está. Me está faltando el CIF fijo unitario. Y ahí me voy a complicar un poquito más porque dice que lo tengo el CIF anual, o sea, CIF anual, fijo anual, CIF fijo anual, 1.200.000, 1.200.000. Ya, pero yo lo necesito unitario. Ya tengo ese dato. Después me dicen, a ver, ¿qué dato podría ocupar? Necesito, como les decía recién, saber cuántas unidades fabrico para dividir esto por las unidades fabricadas, que serían igual a las vendidas, y eso me daría el unitario de un mes. Este es anual. Acá tengo, dice, se estiman ventas por 300 millones netas, o sea, ese es el valor que me sirve, sin IVA, en el primer año. Entonces voy a poner acá. Ventas anuales, 300 millones. Ya. Aquí vamos a tener que usar un supuesto. Vamos a suponer que la venta y los costos son lineales, es decir, todos los meses vendo lo mismo. Por lo tanto, venta mensual, los 300 dividido por 12.
25 millones estoy vendiendo al mes. Ese dato no sé si me servirá mucho, pero por lo menos ya tengo las ventas anuales. Vamos a ver más adelante. Ah, sí, sí me va a servir. Sí me va a servir. ¿Por qué? Porque yo aquí necesito ventas del mes, para el primer mes. 25 millones. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar ahí. Estaba pensando en que si divido por el CIF anual por las ventas anuales, esto me va a dar unitario igual que si lo hago mensual. Porque si divido esto por 12, me va a dar, ¿no es cierto?, 100.000 mensuales. Pero andaba buscando otra cosa. ¿Cuántas son las unidades que voy a vender? Venta mensual, esa es en pesos, ¿cierto? 25 millones de pesos. De las ventas son 300 millones de pesos. Vamos a poner ahí también por si acaso para que quede más claro. Eso. Si me dicen que el precio de venta será 2.380 pesos brutos, entonces precio unitario neto sería igual a los 2.380 dividido por 1.19, ¿cierto? 2.380 bruto, por lo tanto neto, eso es lo que es el precio de venta de cada uno. Y si divido la venta anual, hay que poner aquí unidades vendidas. ¿Cuántas unidades se vendieron? Si en el año en pesos fueron 300 millones y cada unidad la vendo en 2.000, ¿cuántas unidades vendí? Los 300 millones dividido por el precio de cada una, y eso me da cuántas unidades vendí. Unidades vendidas, pero en el año, ¿cierto? En el año vendí 150.000 unidades. Y este sí fijo es anual. Acuérdense que, voy a poner ahí, en el año. ¿Ya? 150.000 pesos en el año. Por lo tanto, el CIF fijo unitario va a ser igual a el 1.200.000 dividido por las unidades producidas. 8 pesos. Entonces ahí, 8. Y eso va a ser igual entonces a la suma de los 4 valores, que serían obviamente 1.708 pesos. Entonces, por el que está ahí. Y ahí tengo entonces ya los datos unitarios que me van a servir también para anotar aquí, ¿no es cierto?, los valores para ir calculando los datos del estado de resultados, para armar el estado de resultados. Este 8 pesos es el valor más complicado de calcular por toda esta vuelta que había que darse, ¿no es cierto? Pero dense cuenta de lo siguiente, que es lo que uno normalmente no hace. Cuando uno tiene las ventas, ¿qué es lo que hace? Multiplica unidades por precio. O sea, voy a vender tantas unidades, la multiplico por el precio. Pero aquí me dieron el dato al revés, me dieron la venta y tuve que devolverme. La venta dividido por el precio me da las unidades. Porque uno, como digo, lo que normalmente hace es de abajo hacia arriba, de acuerdo a estos datos. O sea, las unidades multiplicado por el precio me da la venta. Pero ahora me dieron la venta. Y más abajo venía el precio, pero con IVA. Le saco el IVA. Y después tengo que, en vez de multiplicar, dividir. Porque como le digo, uno lo que normalmente hace, la venta es igual a P por Q. Precio por cantidad. Pero ahora tuve que partir al revés. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto se trata mucho de manejar la información de la manera correcta. ¿Ya? La venta, 25 millones, es la misma para ambos enfoques, eso no cambia porque es el mismo ejercicio, por lo tanto es la misma venta. ¿Dónde empiezan los cambios? El costo de venta es la cantidad de unidades vendidas, ¿cierto? Multiplicada por el costo de producción. ¿Cuántas unidades se venden en el mes? La venta mensual en unidades. Las unidades vendidas en el año, como dijimos que lo íbamos a repartir de manera lineal, es decir, pareja todos los meses lo mismo, entonces si en el año vendo 150.000 y eso lo divido por los 12 meses del año, me da que en el mes vendo 12.500 unidades. Si eso, ¿cierto?, lo hago de otra manera, es decir, lo mismo,
Porque ¿qué es lo que dice acá? ¿Cierto? Dije las unidades del año dividido por 12. Pero si ya tengo que la venta mensual son 25, y si eso lo divido por los 2.000 pesos de cada mes, debería llegar al mismo resultado. O sea, los 25 millones dividido por 2.000 pesos que vendo cada una, 12.500, ¿ves? Lo mismo. Ya, está bien. Entonces, el costo de venta va a ser igual a las 12.500 unidades por los 1.708 pesos. ¿Ya? Entonces, 12.500 por 1.708, y ahí tengo el costo de venta. Para que se vea más bonito. La utilidad, la diferencia, ¿no es cierto? Ventas menos costo de venta, 3.650. Acuérdense que decía, ¿no es cierto? Voy a poner acá, para el primer mes. ¿Qué gasto de administración y venta tengo? Hay de dos tipos. Fijos, ahí dice, costos fijos anuales son gastos de administración y ventas fijos, 1.800.000. Se lo voy a anotar acá. Fijos, tanta plata, que sería 1.800 dividido por 12, para saber cuánto es mensual. ¿Ya? Entonces, ahí, 1.800 dividido por 12, 150.000 pesos en el primer mes. Y después dice los gastos de administración y ventas, de nuevo, gastos de administración y ventas, pero variables unitarios están dados por el costo unitario de los CIF variables menos un 50%. Aquí hay una diferencia porque me dicen unitarios. Ya, los otros eran totales, los fijos, pero los variables son unitarios. Y dice que están dados por el costo unitario de los CIF variables menos un 50%. Si los CIF variables son 100 pesos, menos el 50%, que es lo mismo que decir la mitad, serían 50 pesos. Entonces, voy a anotar acá que los fijos eran 1.800 dividido por 12. Entonces, para acordarnos de dónde salió ese valor. Y los variables serían 50 pesos por, voy a poner ahí, las 12.500 unidades. Porque como es variable depende de las unidades, del volumen. O sea, los 12.500 por 50. Eso. Y ahí tendríamos el estado de resultado por el enfoque por absorción, ¿cierto? El resultado operacional, perdón, la utilidad bruta menos, ¿cierto? Menos estos dos. Menos el fijo de administración y venta y menos el variable de administración y venta. 2.875.000. Veamos el otro enfoque, el enfoque variable. Aquí es distinto, porque primero van los variables y abajo los fijos. Pero lo único que cambia es cómo yo ordeno la información. Los datos son los mismos. ¿Qué costos variables tengo? Tengo el variable de producción, que sería ese que está acá. Costeo variable de producción. Variable de producción. Pero unitario, 1.700. Entonces, vamos a poner acá 1.700 por 12.500 unidades, que son las que se produjeron y vendieron. ¿Ya? Y eso me da 1.700 por 12.500, 21.250.000. ¿Hay otro variable? Sí. ¿Cuál? Este. Ya lo tengo calculado. Estoy 25, por lo tanto voy a poner acá costo variable de administración y ventas. Vamos a poner ahí abreviado, administración y ventas, y lo copio porque ya sé que son 625.000.
es el mismo porque estamos hablando del mismo volumen, etcétera. El margen de contribución, la resta, ¿no es cierto? Menos los variables, entonces. El margen de contribución será igual a la venta menos el costo variable de producción menos el costo variable de administración y venta. Y eso me da un margen de contribución de 3.125.000. O sea, con eso voy a ir ahora a pagar los costos fijos. ¿Qué costos fijos tengo? Ahí hay un costo fijo, ¿cierto? Que sería un costo fijo de producción. Y el costo fijo de administración y venta, que ya sabemos son 150.000. Entonces, ¿qué costos fijos tenemos? De producción, que serían los 8 pesos por los 12.500 unidades. Por las 12.500 unidades y el fijo de administración y venta, que como decía ya sabemos son 150.000 pesos. ¿Cuánto da el resultado operacional? Los 3.125.000 menos los 250.000 de acá, de fijos. Y, oh sorpresa, da lo mismo. ¿Está bien? Sí, está bien que dé lo mismo porque es el mismo ejercicio con los mismos datos. Lo único que cambia es la forma como se ordenan los datos. Pero tiene que dar exactamente igual porque todo lo que se produjo se vendió. Y ahí hay un detalle. Si me hubiese quedado inventario final, el resultado habría sido distinto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el ejercicio que viene. Ya, yo en este video les voy a resolver los 3 primeros ejercicios de la guía, como decía al principio. ¿Ya? Y la idea es que si tienen alguna duda de esto, ¿cierto? Me lo vayan haciendo en las clases cuando nos encontremos en las clases virtuales. Bueno, nosotros tenemos clases los días lunes, ¿no es cierto? Las clases virtuales. Con un... Ya, ahí nos vamos a encontrar y si tienen cualquier duda, ¿no es cierto? Me los van preguntando. Veamos el ejercicio 2 entonces. Aquí también hay algo que es importante que tengan en cuenta. Yo les decía al principio que estos ejercicios, ¿cierto? Más que calcular el costo, tienen que ver mucho con el manejo de la información. Si se fijan, la forma como vienen los datos y lo que se pide es totalmente distinto en los 3. A pesar de que en el fondo hacemos prácticamente lo mismo, el estado de resultados, el estado de resultados y el estado de resultados, la forma como se resuelven y los datos que hay que tomar en cuenta son totalmente distintos. ¿Ya? Aquí me piden algo distinto, ¿cierto? Acá me decían, ¿cierto? Solamente el estado de resultados para el primer mes, porque habían datos anuales, etcétera. Aquí me dicen que tengo que hacer 3 cosas. Me piden el costo unitario de producción, el estado de resultados y el inventario final. Obviamente, en este primer ejercicio, si me pedían cuánto vale el inventario final, 0, porque no hay, ¿cierto? Porque dice que la empresa produce solo lo que se vende, por lo tanto, si fabricó 12.500 unidades es porque iba a vender 12.500 y por lo tanto no le quedó nada. ¿Ya? Genial para una empresa tener esa información, especialmente, por ejemplo, cuando trabajan a pedido. ¿Cierto? Una empresa que trabaja a pedido tiene esa facilidad de fabricar solamente lo que necesita y no queda con inventarios finales, lo cual en cierta forma es una ventaja, pero no siempre se puede en la práctica llevar a cabo. Ya, veamos este segundo ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Y de nuevo, fíjense bien al leer los datos, ¿cierto? Cómo vienen estos datos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el ejercicio anterior venían anuales, unitarios, que eran porcentaje uno de otro, etcétera. Acá me dicen costos y gastos totales, ¿ya? Para una empresa productiva. No me dicen si es mensual, anual, no dice nada. Después dice la producción del periodo. Un periodo que puede ser una semana, un mes, un semestre, un año, no dice. Pero para un periodo. Entonces yo voy a hacer todos los cálculos para un periodo. Especialmente lo que tiene que ver con el estado de resultados. El estado de resultados siempre es para un periodo específico. ¿Ya? No dice el periodo, pero supongamos si es un mes, ya. El estado de resultados es para el mes. Cuánto fue la venta de ese mes, cuánto fue la venta del año, etcétera, para un periodo. Y esto otro da lo mismo porque es para una unidad, el costo unitario. ¿Ya? Ahora,
como le decía, aquí tengo costos y gastos totales. Por lo tanto, aquí ya voy a tener problema porque aquí los necesito unitarios, no totales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener que ver acá? ¿Cómo lo hacemos para tenerlos unitarios? Eso es un dato importante, obviamente. ¿Qué datos me entregan? Dice inventario inicial de materia prima, inventario final de materia prima, las compras de la materia prima, el consumo de mano de obra, el consumo de CIF, y me dicen que de eso, es decir, de los 220.000, el 60% es variable, los sueldos de administración, sueldos de venta, y de los sueldos de venta el 80% es fijo. Por ejemplo, los vendedores que tienen un sueldo base más comisión, ahí podría ser, ¿no es cierto?, el 80% del sueldo base, que es fijo, y el otro 20% es comisión. Entonces, el 80% es fijo, el resto, el otro 20% es variable. Además tengo, dice, otro dato, que es como costo, ¿no es cierto? Pero en este caso va a ser un gasto de administración, porque dice depreciación de administración, método lineal, 165.000 pesos. Y hay información adicional de ingresos y egresos fuera de explotación, corrección monetaria, el impuesto a la renta, que es bajito, 17%, y otros datos relacionados con las unidades. Eh, Veamos entonces. Partamos por arriba, ¿no es cierto?, para hacer esto de acá. Los necesito unitarios, y aquí los tengo totales. Pero aquí abajito me dice la producción del periodo fue de 5.500 unidades y las ventas fueron de 4.400 unidades. Tengo dos cantidades distintas. Producción, venta. La producción 5.500, la venta 4.400. Como aquí me están pidiendo el costo unitario de producción, entonces el dato que me sirve es las unidades de producción o las unidades producidas. ¿Cómo calculo entonces cuánto se gastó de materia prima por cada unidad? No me dicen cuánto fue el consumo. Hagámoslo primero con la mano de obra directa. Dice el consumo de mano de obra directa, es decir, lo que se pagó por sueldos fueron 220.000 pesos en el periodo, ¿no es cierto? Los costos y gastos totales. ¿Cuánto gasté por cada unidad? Bueno, si en el total, ¿cierto?, se gastaron 440.000 y eso lo divido por las 5.500 unidades que se fabricaron, eso me da cuánto se gastó por cada una. Entonces la mano de obra directa unitaria, 80. Acuérdense que eso es lo mismo para ambos enfoques, ¿ya? La diferencia es que en uno se considera lo fijo y en el otro no, pero los montos van a ser los mismos. Estamos hablando del mismo periodo y los mismos datos. ¿No? Acuérdense del ejercicio anterior, ¿cierto? Los mismos datos, la única diferencia es que aquí quedó fuera el fijo. Bien, veamos. Con los CIF también me dan el consumo. Y dice el 60% es variable. Entonces, veamos primero el unitario. Y ahí me equivoqué. Sí, pues debería estar más arribita. Debería estar ahí, más o menos. No es justo, pero más o menos. Vamos a poner ahí los 80. Y ese sería más o menos el de los CIF. El consumo de CIF, 220. Pero aquí vamos a tener que hacer dos cálculos. Lo voy a hacer aparte. A ver. Voy a hacerlo. 200, porque ahí los 220 dividido por 5.500 me da que el CIF unitario es 40, pero de eso solamente el 60% es variable y el otro 40 tendría que ser fijo. Entonces, lo voy a anotar acá. CIF, a ver, consumo mejor. Consumo de CIF para el periodo 220.000, ¿cierto? Ese es el dato que me dan arriba. Y después, CIF unitario entonces, CIF unitario para 5.500 unidades es igual, ¿no es cierto?, a 40 pesos, que sería dividir, ¿no es cierto?, lo que hicimos acá arriba, los 220.000 dividido por 5.500. 220.000 pesos dividido por 5.500 unidades me da que
El CIF unitario, es decir, el CIF para una unidad son 40 pesos. Pero eso es total. Voy a correr esto un poquito más abajo que lo voy a ocupar de ahí. Y ahora me dicen CIF variable igual 60%. ¿Cierto? El CIF, el 60% es variable. Por lo tanto, de los 40 pesos, el 60% solamente es variable. Por lo tanto, el CIF fijo, que sería igual al otro 40% que me faltaría para enterar el 100% de lo que se gastó, deberían ser 16 pesos, ¿cierto? Porque 24 más 16, ¿cierto?, me suman los 40 que necesito. ¿Ya? Ok, entonces, con los 40, ¿cierto?, más 16, tengo el total de CIF. CIF variable, 24, CIF fijo, 16. Pero aquí anoto solo los 24, que es solamente el CIF variable. Y obviamente eso me va a dar una diferencia en el costo de producción. Entonces, me falta, estoy apurando, me estoy adelantando. Me falta la materia prima, que está sumando el costo de producción, pero todavía no termino. Me falta determinar cuánto gasté de materia prima, que voy a tener que hacer un cálculo un poquito más largo. En la materia, ¿no es cierto?, yo les dije en el correo que analizaran la materia desde tal página hasta tal página y que de ahí resolvieran los ejercicios del 1 al 5. En la materia aparece el formato del estado de resultados, ¿cierto?, estos formatos, y también aparece un formato que dice estado de costos. Y en ese estado de costos aparece la información y cómo se utiliza en el caso de tener inventarios iniciales, finales y finales de materia prima, de productos en proceso y de productos terminados. En este caso no tengo inventarios de productos en proceso ni de productos terminados, pero sí tengo inventarios de materia prima. ¿Cierto? Dice ahí que el inventario inicial de materia prima directa, el primer dato, después el inventario final de materia prima directa, el inicial final y las compras. Y a mí me interesa saber cuánto se ocupó el consumo, así como el consumo de mano de obra y el consumo de CIF. Me interesa saber cuánto fue el consumo de materia prima directa. Y en el estado de costos, que como le digo está ahí en la materia, las primeras líneas son precisamente esto que tengo acá. Entonces, el inventario inicial de 110, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo con esto? Lo que digo es, si yo al principio del periodo tenía 110 y después compré, acuérdense, está con IVA, compré 785.400, pero dividido por 1,19 porque lo necesito neto. Entonces, ¿qué digo? Si al principio tenía 110 y después compré 660, entonces tengo 770 para usar, lo que tenía al principio más lo que compré. Pero si al final me quedaron 220, me faltó ahí. Entonces, ¿cuánto fue lo que ocupé? Esto, lo que tenía al principio, más lo que compré, menos lo que no usé, por diferencia lo que me da es lo que sí usé, 550. ¿Ok? Entonces, acuérdense, si me hubiesen dado el consumo, divido el consumo por las unidades producidas y me da el tiro cuánto fue el costo unitario de producción de materia prima. Pero lo que me dan es lo que tenía al principio, lo que compré durante el periodo, lo que me quedó al final, el inventario final. Por lo tanto, por diferencia, lo que calculo es el consumo. ¿Y cuánto ocupé por unidad? Bueno, el total que ocupé dividido por el total de unidades que fabriqué, que son 5.500, me da que gasté 100 pesos por cada unidad. Ahora sí, entonces tendría todo el costo de producción, 100 pesos. Ahí sí. Y fíjense que tengo una diferencia, 220 por
por el costeo por absorción y 204 solamente por el costeo variable. Ahora, siempre va a ser mayor el costeo por absorción que el costeo variable en términos unitarios. El costo unitario de producción por el costeo por absorción siempre va a ser mayor que el variable. ¿Por qué? Porque aquí estoy incluyendo un dato más que acá. Aquí tengo los 16 que acá no están, ¿cierto? Entonces, al incluir los 16 acá, obviamente la suma me va a dar mayor. Bien, ahí tengo los costos unitarios de producción. Veamos ahora el estado de resultados. ¿Qué hacemos con esto? La venta. ¿Cuántas unidades se vendieron? Ahí dice 4.400 unidades a 550 pesos cada uno más IVA. Por lo tanto, están sin el IVA. Entonces, multiplico, ¿no? ¿Cierto? Vamos a poner ahí entonces la venta, 4.400 unidades. 4.400 por 550 pesos cada una. La venta. Y me gusta ponerle ahí los ceritos para que se noten más claras las cantidades. Aquí lo mismo. Entonces la venta serían 2.420.000. Como es la misma, porque es el mismo ejercicio, entonces aquí lo copio nomás, no tengo que volver a calcularlo. Si es las mismas unidades multiplicadas por el mismo precio, por lo tanto, ¿no es cierto? No hay diferencia. Serían, dijimos, ¿no es cierto?, 4.400 unidades por 550 pesos. Y eso es lo que me dio, ¿no es cierto?, los 2.420.000. Eso que está ahí. Se vendieron 4.400 y a 550 cada una. El costo de venta es igual a las unidades vendidas, 4.400, multiplicado por el costo de producción de cada una, por 220. Por lo tanto, aquí voy a tener 4.400 por el costo de producción, ¿cierto? El costo de producción se transforma en el costo de venta cuando las unidades se venden. El costo de producción ahora es el costo de venta en este enfoque, ¿ya? Voy a anotarlo acá, espero que me alcance. Son 4.400 unidades por 220 pesos. Así alcanzo, ahí está. La utilidad bruta la resta, ¿cierto? Venta menos costo de venta, utilidad bruta. Gastos de administración y venta. ¿Qué gastos tengo? Los sueldos de administración. Los sueldos de ventas, depreciación de administración, también va acá. Después todo dice fuera de la operación, por lo tanto no van aquí en administración y venta, porque esto tiene que ver con la operación, por eso dice operacional, ¿cierto? El resultado operacional porque tiene que ver con la operación. Esto otro dice fuera de la operación, tanto van acá abajo. Ya. Gasto de administración y venta, da lo mismo si ahí dice sueldo de ventas que el 80% sea fijo. A mí no me importa si es fijo o variable, me interesa que sea de administración y venta. Por lo tanto va acá. Entonces, ¿cuáles tengo? Primero dice sueldos de administración. Sueldos de administración. Y eso es sueldo de administración, 330.000. Después tengo sueldos de ventas. Sueldos de ventas. Que son los sueldos de ventas, 440.000 pesos. Insisto, da lo mismo si es fijo o variable porque aquí me interesa por el área, digamos, de si es de producción o si es de administración y venta. Si es de producción, van arriba, ¿cierto? Este es de producción, costo unitario de producción, ahí están los 220 de producción. Y abajo los que no son de producción, o sea, de administración y venta. O como está en el apunte en la clasificación por áreas funcionales, dice, están los de producción o manufactura y abajo los de administración y mercadeo. Mercadeo por lo mismo que venta, ¿no? Así es como están en el apunte. Y por último tengo de administración también la depreciación de administración. Depreciación de administración. Hasta ahí, ¿no? Porque si no, no me va a alcanzar. Dice depreciación de administración, método lineal, 165.000. Tampoco me importa
para este enfoque que diga método lineal. Dice de administración. De administración o venta, va acá. Nada más. No me interesa si es de método lineal, método acelerado o la suma de los dígitos, da lo mismo. Si es de administración, va acá. Porque aquí van los gastos de administración y venta. ¿Ya? Hay como un subtítulo. El resultado operacional, hasta aquí, la utilidad bruta menos los gastos de administración y venta que tengo, que serían esos tres. Ya, me entusiasme. Ya, ahí sí. ¿Cierto? La venta, el 17 menos el 19, 20, 21. Exacto, ahí sí. Hasta ahí me da un resultado de 517. Después dice gastos no operacionales. Y ahí tengo fuera de la operación. Ingresos fuera de la operación. Ahí dice ingresos no operacionales. Ahí entonces pondría otros, lo voy a poner porque no viene de detalle aquí lo que es, pero no operacional, más otros ingresos, por lo tanto se suman, ¿no es cierto? Como son 110. Después dice otros egresos fuera de la operación, entonces también le voy a poner aquí otros egresos 220, ese es menos. Después dice corrección monetaria y dice saldo deudor. Chuta, lo sumo, lo resto, porque dice más o menos corrección monetaria. No sé si se acuerdan, en contabilidad tienen que haber visto, y a lo mejor también en finanzas, la corrección monetaria es un método de actualización o de revalorización de valores que durante el periodo, ¿no es cierto?, de enero a diciembre pueden ir ingresándose a la contabilidad, pero que en algunos casos es necesario actualizarlos a la fecha de los estados financieros, es decir, el 31 de diciembre. Por ejemplo, si yo tengo una deuda en dólares y tengo cuentas por pagar y son en dólares, y cuando contraje la deuda anoté, no sé, 800.000 pesos que correspondía a 800.000 pesos correspondía a $1.000, a 800 pesos el dólar, y ahora el dólar subió a 8.50, entonces tengo que anotar ahí 850.000. Bueno, esos 50.000 son corrección monetaria y serían, como es una deuda, sería una pérdida porque aumenta mi deuda, por lo tanto tendría que restarla. Si fuera al revés, por ejemplo, una empresa de Sofri que vende en dólares, o los exportadores que están felices en estos días porque el dólar ha subido bastante, eh, para ellos es una cuenta por cobrar en dólares, por lo tanto para ellos es una utilidad, una ganancia. Lo mismo ocurre con la UEF, lo mismo ocurre con el IPC en algunos casos, etcétera. Entonces esa corrección monetaria puede ser positiva, es decir, como un ingreso o una ganancia, o puede ser negativa, como un gasto o una pérdida. ¿Ya? Entonces se puede sumar o se puede restar. Ahora acá dice saldo deudor. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí tienen que acordarse de contabilidad. Las cuentas de activos y las cuentas de pérdida siempre tienen saldo deudor. Y las cuentas de pasivo y las cuentas de ganancia o de ingreso siempre tienen saldo acreedor. Si este es deudor, quiere decir que es pérdida. Entonces va a ser menos, lo voy a poner ahí menos 88. Aquí también le voy a poner el signo menos adelante para que sea más fácil. ¿Qué hice? Veamos ahora el resultado antes de impuestos. Entonces lo que traía hasta acá, ¿no es cierto? Que eran los 517. A esos 517, ¿cierto? Le sumo los 220, le sumo los 110 y le sumo los 88. Como ya están con signo negativo no los puedo restar, porque si le resto un negativo lo termino sumando, ya, por si acaso, ten cuidado. El impuesto a la renta, el 17% de los 319. 319 por el 17%. Y el resultado final, ¿cierto? Los 319 menos el impuesto. Y eso me da el resultado final. Veamos el otro estado de resultado. Aquí hay que tener cuidado porque aquí hay varios cambios. De acuerdo, ¿no es cierto?, a la clasificación. La venta, la misma. Las mismas unidades al mismo precio, por lo tanto, la venta no cambia. Pero sí cambia el orden de cómo voy registrando los valores.
Y aquí hay que tener cuidado con otra cosa. ¿Se acuerdan que acá en este ejercicio llegamos al mismo resultado? Al mismo resultado operacional. Bueno, y yo les comenté que eso ocurría siempre y cuando no hubieran inventarios finales. Esta empresa fabricaba lo que vendía, por lo tanto no le quedaba inventario final. Pero en este ejercicio dice, ¿no es cierto?, que la empresa fabricó una cantidad, 5.500, y fabricó otra, perdón, bien digo, fabricó 5.500, pero vendió menos, no vendió todo, por lo tanto sí le quedó inventario final. Entonces veamos qué va a pasar acá. Los costos variables. ¿Qué costos variables tengo? Este, coste variable, el costo variable de producción. Entonces, costos variables, ¿cuáles? De producción. ¿Cuál? Aquí, como estamos relacionándolo con la venta, yo multiplico las unidades vendidas, 4.400 por 204, que es el costo de producción variable. ¿Ah? Y eso me da el costo unitario de producción. Perdón, el costo variable de producción, que se va al estado de resultado. 4.400 por 204. ¿Tengo algún otro costo variable? Sí, ese, el 20% de ahí. ¿Recuerdan que yo le decía aquí da lo mismo, anoto los 440 porque aquí van todos, van los fijos y los variables siempre y cuando sean de administración y venta. Pero aquí van solamente los variables. Entonces el 20%, porque dice que el 80% es fijo, por lo tanto el 20% de los 440 es variable y va acá. ¿Ya? Entonces tengo costo variable de venta, vamos a poner, que sería el 20% de 440.000. A ver si me queda, si me alcanzó o no. Así se alcanza. Entonces, esto es igual a los 440.000 por el 20%, 88. El margen de contribución, que va a ser la resta, ¿no es cierto? Va a ser la venta menos los costos variables. ¿Qué costos fijos hay? Hay un costo fijo de producción, que son los 16 pesos que aquí lo ocupé y ya ganó. Entonces, costos fijos de producción. Y aquí hay que tener cuidado con algo. Porque aquí, vamos a aprovechar lo que está aquí anotado, se utiliza el dato de la producción, es decir, las 5.500 unidades. ¿Y cuál es el costo unitario de producción? 16 pesos. ¿Y por qué? Porque como es, acuérdense del enfoque, me decía que se consideraban como costos del producto los que se ocupan en la producción y que varían con la producción. Este otro costo fijo de 16 pesos, como es fijo, quiere decir que si yo vendo o no vendo las unidades, ese costo fijo se incurrió igual. Como por ejemplo, como les decía, el arriendo. ¿Ya? No me dice a qué corresponde, pero podría ser por ejemplo el arriendo. Entonces yo digo, bueno, se fabricaron 5.500 unidades, ese costo fijo es por todas las unidades que se fabricaron, se vendan o no. Las unidades ya se fabricaron, por lo tanto, ese costo ya fue, ya se gastó. Se vendió o no, no me importa. Esa plata ya se gastó en este periodo. Acuérdense que este estado de resultados es para un periodo. Por lo tanto, ya se incurrió en ese costo. Esa plata se va por el total de las unidades que ya se fabricaron. Esa plata ya se gastó. En el otro enfoque, yo no consideraba las unidades que no se han vendido para el costo de venta. Como es el costo de venta en este caso, porque acá no dice costo de venta, en este enfoque no dice en ninguna parte costo de venta. Ahí sí dice el costo de venta, entonces el costo de la unidad es vendida solamente. Pero acá no. Como es distinto, entonces, por eso se llama enfoque, una forma distinta de verlo, de ver la información. Ya, entonces, 5.500 por 16
5.500 unidades fabricadas por 16 pesos que se gasta por cada una, me da 88.000. ¿Y hay otro costo fijo? Sí, hay varios. Hay varios otros fijos. Está, el sueldo de administración, siempre va a ser fijo el sueldo de administración, porque los de administración no tienen que ver con el volumen de producción, se fabrique mucho o poco. Los de recursos humanos, de finanzas, de contador, todos ellos son sueldos fijos. Por lo tanto, todos los sueldos de administración fijos. El sueldo de venta, el 80%. Acuérdense que dejamos el 20% como variable, por lo tanto el otro 80% que ahí dice es fijo. Y la depreciación de administración es fija o variable. Aquí la consideramos porque es de administración, pero es fija o variable. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a hacer igual que el anterior. Ah, y ventas. ¿Qué es lo que incluyo acá? Voy a incluir, ¿cierto? Fijos de administración y venta. Los sueldos de administración, los 330. Los sueldos de ventas, la parte fija. Y la depreciación. Depreciación de administración, ¿cierto? Dice ahí que es de administración. Ahora, ¿por qué? Porque ahí dice que el método es lineal. Y si el método es lineal, quiere decir que todos los meses o todos los años es lo mismo. Por lo tanto, es fija, no cambia, si es lineal. Ya, entonces tendría que sumar los 330, más el 80% de los 440, ¿cierto? Sueldo de venta 440 y el 80% fijo, entonces más los 440 por el 80% y más la depreciación de administración, que son 165. ¿Ya? Y eso me da el resultado operacional. Y el resultado operacional entonces sería el margen de contribución menos los fijos. Y se fijan, llegamos a resultados distintos. Aquí, en este, el resultado operacional era el mismo. Ahora no es el mismo. 499, 517. Voy a poner ahí con negrita para resaltarlo porque son distintos. Para abajo, lo mismo. Los gastos no operacionales son los mismos otros que eran no operacionales, los 220.000, 20. Los ingresos no operacionales, esos otros que eran 110, y la corrección monetaria que era pérdida porque tenía saldo deudor de 88.000. El resultado antes de impuestos, ¿cierto? Era el resultado operacional menos los 220 más los 110 y menos los 88, y eso me da 301. La utilidad, perdón, el impuesto era el 17% de eso, y en la utilidad líquida la antes de impuesto menos el impuesto. Y ahí tengo un cierto resultado distinto por culpa de que de aquí ya vengo con resultados distintos. ¿Cuánto es la diferencia? Veamos cuánto es la diferencia. Por una cosa que les voy a explicar. Eso menos eso me da 17.600 pesos. ¿Ya? Que no la tengo aquí porque, ¿no es cierto?, no había en inventario. Dicho de otra manera, solo se va a producir diferencia
si es que hay inventario final, como en este caso. Si no me queda inventario final, si hubiese dicho la producción fue 5.500 y la venta 5.500, es decir, si la venta y la producción hubiese sido la misma, si se hubiese vendido todo lo que se fabricó, como en el primer ejercicio, estos resultados habrían sido iguales. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué y cómo se puede comprobar si lo que estamos haciendo está bien. Lo último que se pide en el ejercicio es, dice letra A, costo unitario de producción, aquí está. Letra B, estados de resultado por ambos enfoques, aquí están. Y por último, el inventario final valorizado. ¿Qué quiere decir valorizado? En pesos. ¿Cuál fue el inventario final? ¿Cuántas unidades quedaron antes de darle un valor? Se fabricaron 5.500 y se vendieron 4.400. Por lo tanto, ¿cuántas unidades quedaron? 1.100 unidades. ¿Ya? A mí me gusta, como les dije, ponerle ahí para que se entiendan mejor las cantidades, los valores. El costo unitario de producción por el método por absorción, 220. Por lo tanto, el inventario final valorizado son las 1.100 unidades multiplicado por 220 pesos que vale cada una. Lo que me quedaría en bodega serían eso. O sea, las 1.100 unidades que me quedaron en bodega valen, y eso aparecería en la contabilidad, ¿no es cierto?, en la cuenta productos terminados, 242. Una cuenta de activos, ¿cierto? Lo que hay en el inventario es lo que la empresa tiene en bodega, el inventario final, 242.000 pesos. Para el otro enfoque, para el costeo variable, las unidades son las mismas, obviamente, ¿no es cierto? Las unidades que no se vendieron son las 1.100, pero el costo unitario de producción es distinto, 204, porque no consideré los costos fijos de producción. Por lo tanto, el inventario vale menos, ¿cierto? Porque como el costo es más chico, las unidades que me quedaron valen menos. 240, 220, ¿cierto? Menos. ¿Y cuál es la diferencia entre un enfoque y el otro? 17.600, que es lo mismo que tengo de diferencia entre los resultados operacionales, ¿cierto? ¿Y de dónde aparece esa diferencia? Esa diferencia aparece de, a ver, lo voy a poner acá, explicación de la diferencia de resultados. Me quedaron 1.100 unidades. Oh, multiplicado por el costo fijo de producción. Y eso da, eso que está ahí, esa multiplicación, digamos, de, ¿no es cierto?, de 1.100 por 16, acá, 1.100 por 16, los mismos 17.600. Nos persigue ese valor. 17.600, 17.600, 17.600. Yo les dije anteriormente que había una forma de comprobarlo. Bueno, esta. Si me da, ¿no es cierto?, de las tres formas el mismo valor, es porque está bien hecho el ejercicio. Pero ¿qué significa? ¿Por qué se produce esta diferencia? Como el enfoque por absorción me dice que yo considere todos los costos relacionados con la producción, ya sean fijo o variable, y por lo tanto considere los 16, el costo unitario de producción es mayor. Si el costo unitario de producción es mayor, la utilidad de las unidades vendidas es menor. Fíjese lo siguiente, es medio raro lo que dije, porque debería ser mayor, pero siempre y cuando no se venda todo. Si se hubiera vendido todo, es decir, si aquí la venta y la producción hubiese sido 5.500, la misma cantidad, los resultados operacionales habrían sido iguales. Pero se produce la diferencia cuando me queda inventario, porque estos 16 pesos aquí no los resté. Si se fijan, ¿no es cierto?,
Yo aquí separé, en este enfoque, en el variable, separé los costos de producción variables y los costos de producción fijos, ¿cierto? Y esos 16 pesos, aquí los multipliqué por una cantidad más grande, por 5.500. 204 más 16 me da los 220. Si aquí hubiese puesto en vez de 5.500, 4.400, el resultado habría sido el mismo, ¿cierto? Porque 4.400 por 204 más 4.400 por 16 es lo mismo que 4.400 por 220, o 204 más los 16, los 220. Habría llegado al mismo resultado. Pero como estoy traspasando al costo el total de la producción y aquí solamente el total de lo vendido, entonces el costo que voy a restar aquí en este enfoque por absorción es menor. Y por lo tanto la utilidad me da mayor, 517, y aquí me da menor la utilidad porque estoy traspasando todo el costo de la producción, independiente que no se haya vendido, al estado de resultado. Y como ya lo pasé para acá como una pérdida, entonces los inventarios valen menos porque los 16 no están incluidos acá. Los 16 ya los traspasé como costos del periodo. ¿Ya? Entonces, al tener un costo de producción mayor, la utilidad obviamente es menor. Pero eso, insisto, va a ocurrir solamente cuando haya inventario final. Si se fabrica y se vende todo, aquí no hay diferencia, y obviamente aquí tampoco porque habría sido cero. Habría sido 0 multiplicado por 220, 0, y aquí 0 multiplicado por 204, 0, por lo tanto obviamente 0 menos 0, no hay diferencia. Pero solamente va a ocurrir, ¿no es cierto?, diferencia cuando me queda inventario final, y eso significa que, ¿no es cierto?, es por el hecho, como le decía, de que estoy considerando parte del costo de producción en un enfoque y en el otro no, que serían esos de costo fijo de 16 pesos. ¿Ok? Y como le decía, así es como se puede explicar ya la diferencia. Eso les va a servir, ¿no es cierto?, para revisar, en el caso de que sean ejercicios de este tipo con inventario final, si lo que hicieron está bien o no. ¿Ya? En varios ejercicios, incluso hay uno desarrollado en la guía, en que se pide esto mismo, los costos unitarios de producción, que en todo caso los necesito para poder hacer esto, si no, no lo podría hacer. Los estados de resultados para ver el resultado final, y el inventario final para ver, ¿no es cierto?, cuánto vale lo que quedó en bodega, que por ser dos enfoques distintos dan resultados distintos. ¿Ya? Pero insisto, solamente da resultados distintos si es que tengo inventario final, si no, no habría problema. Ok, y veamos el último ejercicio porque si no el video me va a quedar muy largo. El último ejercicio es distinto otra vez. Este también tiene mucho que ver con el manejo de la información. Más que nada, no, no dice que calcule costo unitario, no dice que calcule inventario finales, tampoco me dice que utilice un enfoque o el otro. Yo aquí puse estado de resultado, enfoque por absorción. Podría haber puesto el variable a lo mejor. Pero, ¿qué pasa? Fíjense en lo siguiente. El formato, ¿cierto?, de este enfoque dice venta menos coste de venta igual utilidad bruta, y después tengo los gastos de administración y venta sin separarlos en fijo y variable. El enfoque variable parte con ventas menos los costos variables igual margen de contribución. Aquí dice igual utilidad bruta, aquí dice margen de contribución. Y tengo separado variables y fijos. Si se fijan en este ejercicio, no me dicen fijos ni variables. Por lo tanto, no podría separarlos de esta manera. Pero además, tampoco dice el margen de contribución, sino que me dan un dato por acá abajo. Dice, los gastos de administración son un 5,5 de la utilidad bruta. Ah, si me están hablando de utilidad bruta, entonces el enfoque, o sea, el formato que tengo que utilizar es el del enfoque por absorción. No me queda otra. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se trata este ejercicio? Solamente manejo de información. Me piden armar el estado de resultados. ¿Ya? No es tanto calcularlo, sino que esta información que tengo acá, tengo que traspasarlo al formato y terminar el estado de resultados, completito. ¿Qué datos tengo? Veamos primero los datos que tengo para ir llenando esto. Dice, la utilidad líquida del periodo es un 20% de las ventas. O sea, eso que está acá, ¿cierto?, el 20% de la venta. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Poner ahí igual 20% de la venta. Después me dice se efectuaron gastos financieros por 8.000. Gastos financieros. Los gastos financieros son no operacionales. Vamos a poner acá.
gastos financieros, porque son, ¿cierto?, fuera de la explotación, 8.000. Se facturan gastos financieros por 8.000, me dice. ¿Qué más? Después dice, se recibieron ingresos por arriendo de un local por 12. Arriendo de un local. No tiene que ver con la operación, ¿cierto? Porque la empresa vende productos, ¿cierto? El arriendo de un local es un ingreso no operacional, por lo tanto, ¿qué gasto financiero era arriba? Sí, ahí dice ingreso. Gastos se restan, los ingresos se suman, entonces arriendo recibido voy a poner para diferenciar de un arriendo que podría ser pérdida. 12.000, ahí sí. Se efectuaron gastos financieros, ya gastos. Se recibieron ingresos, ahora sí. Después las ventas netas del periodo fueron 5.250.000. Ahí me están dando 5.250.000. Y aquí me habían dicho que la utilidad líquida era el 20% de la venta. Entonces este monto que va acá es igual a S por el 20%. Después dice los gastos de administración son un 5% de la utilidad bruta. Los gastos de administración, vamos a acá. Gastos de administración y venta. Gastos de administración. Y dice que son 5,5% de la utilidad bruta. De la utilidad bruta. Estoy anotando el dato nomás que me están dando. Y dice los gastos de venta, 7% de la utilidad bruta. Ya. Y esos serían los gastos de venta. Después dice el costo de conversión asciende a 1.640.000, el costo primo es 2.750. Y los inventarios registrados son ya. El dato de los inventarios me sirve para hacer un estado de resultados. Para nada, en ninguna parte de un estado de resultados dice inventarios iniciales o finales. Por lo tanto, ese dato no me sirve. El costo de conversión es igual, no sé si se acuerdan, no sé por qué tengo tanto espacio para allá tampoco. Vamos a borrar acá. El costo de conversión, de acuerdo a lo que aparece en el apunte, al principio del apunte, dice el costo de conversión es igual a la mano de obra directa más los CIF. Y los costos primos es igual a la materia prima directa más la mano de obra directa. Me dice que el costo de conversión es 1.640.000, o sea, eso que está ahí sería igual a 1.640.000. Dos cosas. Esos dos sumados me da 1.640.000 y los dos de abajo sumados me darían 2.750.000. El problema es que no tengo ninguno de las tres separado. No sé cuánto es mano de obra, no sé cuánto es CIF, no sé cuánto es materia prima. Por lo tanto, esos dos datos no me sirven porque no voy a poder hacer nada. No me sirven. Porque se repite la mano de obra, entonces si los sumo los dos, para sacar por ejemplo el costo de venta, voy a estar duplicando la mano de obra que está incluida en los dos. Si supiera uno de los tres podría despejar los otros. Pero no sé ninguno de los tres por separado, por lo tanto esos datos tampoco me sirven. Entonces eso es todo lo que tengo. No tengo más datos. ¿Cómo lo lleno entonces? Aquí hay que empezar a pensar un poquito. Estos son todos los datos que tengo para hacer el estado de resultados. Tomando agua porque se me seca la boca tanto hablar. Aquí hay un tema que, como les decía yo, tiene que ver mucho con el manejo de información y básicamente solo con eso. Nosotros estamos acostumbrados a que el estado de resultados siempre lo hacemos de arriba hacia abajo, o sea, venta menos coste de venta igual utilidad bruta,
Pero resulta que aquí me están dando el primer dato y el último dato. Y tengo que llenar lo del mes. No puedo calcular la utilidad bruta si no tengo el costo de venta. Pero sí podría calcular estos otros dos porque me dicen que el impuesto a la renta es el 25%. Por lo tanto, el dato que va acá sería el otro 75%. ¿Sí o no? ¿O sería el 100%? ¿Y este el 75%? ¿Cómo es? Si a un valor, que es el 100%, ¿cierto? Yo le resto el 75%, perdón, el 25% que es el impuesto, lo que me queda es el 75%, ¿cierto? O sea, en otras palabras, entonces, si a este que está acá, que es el 100%, yo le resté un 25% de impuesto, eso que me quedó acá representa el 75%. Entonces, 1.050.000 es igual al 75% de algo. ¿Sí? Y la pregunta es entonces, si esto es el 75%, ¿cuánto será el 100%? Una regla de tres. Si 1.050.000 es el 75% a un valor que no conozco, que es el total de la utilidad antes de impuestos, le resté el 25% de impuestos, lo que me queda es el 75%. Si 1.050.000 es el 75, por una regla de 3, entonces ¿cuánto es el 100? Y aquí se multiplica cruzado. S multiplicado por S dividido por S. ¿Ya? Va a ser ahí. Este multiplicado, ¿cierto?, por S dividido por el 75. 1.400.000, según la regla de 3. Ese sería el 25% de la utilidad, según lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces este sería igual a S por el 25%. 1.400.000 menos 350, 2.050.000, sí, ya, perfecto. Está bien entonces. ¿Se fijan? Voy de abajo hacia arriba. De corrección monetaria no hay ningún dato, por lo tanto, cero. No va nada. Tengo que calcular el resultado operacional, porque como digo, voy de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo no puedo venir porque no tengo estos datos de acá entre medio, pero sí tengo los de acá abajo. Ya tengo ese 1.400.000. Si tuviera el valor de acá, si a ese valor le resto 8 y le sumo 12, debería llegar a eso. Entonces si lo hago al revés, es lo mismo, ¿o no? ¿Cierto? Por ejemplo, si digo, voy a hacerlo más facilito, 8 menos, eh, todo de nuevo, menos 8, 12, y eso me da, por decir algo, 100. ¿Ah? ¿Cuánto era el valor de acá arriba entonces? Si a un valor que no conozco le resté 8 y después le sumé 2 y me dio 100, ¿cuál es el valor de acá? Lo hago al revés. S tendría que ser igual a S menos este y más ese de ahí. Al revés, todo lo contrario. ¿O no? ¿Está bien? ¿Mm? Porque como digo, lo que tengo que hacer es el cálculo al revés. En vez de abajo hacia arriba, perdón, en vez de arriba hacia abajo, que es lo normal, lo hago de abajo hacia arriba. Ah, doy vuelta ¿cómo se llama? El ejercicio. ¿Mm? Lo tengo que hacer todo lo contrario a como lo empecé a hacer. ¿Ya? Si hago de arriba hacia abajo es este menos más un resultado. Pero como voy hacia arriba, entonces va a ser ese menos y más. ¿Sí? Y ahí tengo que tener cuidado, como le decía recién, con los signos, que fue lo que me pasó acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el resultado de acá? Va a ser el 1.400.000
menos los 12 y más los 8, que estaría restándolo. 1.380.000. A ver, voy a sacar la calculadora aquí al ladito porque si no me voy a enredar. Y no quiero enredarlo a ustedes tampoco. 1.380.000 menos 8 más 12. Claro, está al revés el signo. El signo. Mosquito. Está bien lo que estoy diciendo ahí, pero es la... ¿Cómo se llama? Los signos. En el Excel. A ver, voy a borrar completo ahí. 1.400.000 menos 12 más 8, 1.396.000. Lo hice con la calculadora porque con el Excel por los signos me dio al revés, ¿ya? O sea, me había dado un valor mucho menor. Pero 1.396.000, ¿cierto? Si lo hago ahora de arriba hacia abajo. El 1.396.000 es igual a los 8. Esos son los 12. ¿Cierto? Si lo hago de arriba hacia abajo, es 1.396.000 menos los 8 y más los 12, 1.400.000. O sea, está bien 1.396.000. Como les decía, aquí tengo que tener cuidado con los signos, por eso que me había dado mal, ¿ya? Pero está bien, digamos. Está bien al comprobarlo acá. Lo que se hace entonces es al revés, ¿ya? El 1.400.000 menos los 12 me da 1.388.000 más los 8, 1.396.000 más, ¿cierto? El 8, que si lo hago de arriba hacia abajo lo resto, pero ahora todo lo contrario, le cambio el sentido de los signos, ¿ya? Eso. Y ahí estaríamos ya casi listos, porque nos faltan solamente estos tres. Ahora, aquí ocurre lo mismo que hicimos acá abajo. Estos dos valores representan el 12,5%, ¿cierto? Si lo sumo, el 12,5% de la utilidad bruta, el 7 y el 5, el 12,5% de la utilidad bruta. Entonces, de nuevo lo mismo. Si a un valor, ¿cierto? A 100 le resto 12,5, ¿cuánto me queda? El 87,5%. O sea, ahí voy a poner ahí 12,5%. Se lo voy a borrar. Ya. Y ese valor que está ahí, ¿no es cierto? Es lo mismo que acá abajo, ¿no es cierto? Si dijimos a un 100% le resto el 25, me queda el 75. Aquí al 100%, que sería la utilidad bruta, le resto estos dos que son 12,5, lo que me queda es el 87,5. Entonces, de nuevo, una regla de 3 para decir, si 1.396.000 es el 87,5%, ¿cuánto es el 100%? Lo mismo. Se lo voy a poner ahí centrado para que se vea más bonito. Ya, entonces de nuevo multiplicamos cruzado. Ese de acá arriba va a ser igual a ese, ¿cierto? Multiplicado, cruzado. Este multiplicado por este y dividido por el de abajo. Eso me da 1.595.429. Después decimos que el gasto de administración representa de la utilidad bruta el 5,5%. Y que este que está acá es igual a, representa el 7% de la utilidad bruta.
¿Qué pasó? Va, vuelto el por. Veamos si es cierto. Vamos a por acá al ladito. Eh, ese. ¿Cuánto me da? Así es verdad. S menos S menos S, 1.396. Ah, está bien entonces. ¿Se dan cuenta? Y lo último, voy a borrar esto. Lo último, si a 5.250 le resté alto y le resté algo que no sé y me quedó esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al revés. S menos el de abajo. O sea, ese que está ahí va a ser igual a 5.250 menos el 1.595. Vamos a ver si es cierto. ¿Cierto? Eh, la venta menos el costo de venta, la utilidad bruta. Ah, está bien entonces. Ya, perfecto. Y listo. Se dan cuenta entonces que este último ejercicio, ¿no es cierto?, tenía de nuevo algunos datos que no se ocupan, algunos que venían solos para confundir más aún, y los otros datos, como por ejemplo lo que hicimos acá para calcular estos dos o para calcular esto, tienen que ver solamente con razonamiento, con que se les ocurra a ustedes, ¿no es cierto?, qué datos tomar de toda la información que tienen. Como les decía, la finalidad de esto, más que hacer el estado de resultados, el formato lo van a tener, siempre lo pueden ver en internet, en un libro de finanzas, de contabilidad, etcétera, o a lo mejor ya se lo saben de memoria, tanto usarlo. Y no es lo relevante aquí es cómo manejar la información, qué datos utilizar. Y como les dije al principio, se les va a presentar muchas veces una situación muy similar cuando tengan que, en algún momento, ¿no es cierto?, con muchos datos, con mucha información, tomar una decisión y saber qué datos es el que tienen que usar y qué datos no les sirven, ¿cierto? Entonces, es re importante saber manejar la información, ordenarla de acuerdo a lo que necesitan, de acuerdo a cómo les va a servir. Bien, muchachos, el video quedó un poco largo por los tres ejercicios, pero la idea, ¿no es cierto?, era que ustedes puedan trabajar con ellos, desarrollen los ejercicios de nuevo, ¿no es cierto?, viendo el video o viendo los formatos, revisándolo para que entiendan cómo se hace. La idea es que entiendan cómo se hace, no que se lo aprendan de memoria. Y cualquier duda que tengan, ¿no es cierto?, si es que tienen dudas, los vemos en la clase, ¿no es cierto?, ahí me las van aclarando. Así que eso, muchachos, muchas gracias por la atención, que espero haya, ¿no es cierto?, les haya servido. Nos vemos en clases.